Hola, ¿todo bien? Pura vida. Muy bien. Em, ¿Vos sí estás en el curso con Ivania? Sí. Ah, ok, ok. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hallando en el curso? Ah, bien, por dicha. Ok, Ok, súper súper bien. bien, me alegro. Em, Em, bueno, no bueno, sé no si sé si tenés tenés dudas dudas con con algo, algo que, perdón, con perdón, con algo que algo que estén estén viendo o viendo o algo algo así, así, con el con el proyecto tal proyecto tal vez. vez. Ajá. Ah, Ah, ok, ok, perfecto. perfecto, 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 perfecto. perfecto. No, no No, lo he no lo he revisado, revisado, la la profe profe no me ha no me ha pasado el pasado el enunciado. enunciado. Pero, Pero ¿qué? ajá. Ajá. Em, Em, realmente realmente ambas ambas cosas cosas están están bien. bien. Tipo, Tipo, es es menos, menos, bueno, a bueno, a mí, mí, para mí para mí personalmente, es personalmente, es menos menos molesto molesto que se que se usen usen frames, frames, que que es es lo que lo que dijiste, de dijiste, de poner y poner y quitar quitar objetos, objetos, bueno, bueno, widgets widgets dentro de la dentro de la ventana, ventana, a a estar estar abriendo y abriendo y cerrando cerrando ventanas. ventanas. Porque Porque eh, si si abrís una abrís una ventana para ventana para una una cosa, cosa, vas a vas a tener tener dos dos abiertas. Y abiertas. Y después después abrís abrís otra otra ventana ventana para para otra otra cosa, cosa, vas a vas a tener tener otras otras abiertas. abiertas. Entonces Entonces vas vas a a tener tener un un montón de montón de ventanas. ventanas. Tipo, Tipo, ambas ambas funcionan funcionan bien. bien. Pero Pero personalmente a mí personalmente a me mí me gusta gusta más más la la primera, primera, la la de de usar usar frames frames para para ocultar ocultar cosas. cosas. Eh, Eh, ujú. ujú. Ah, ok. Ah, ok. No, 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 no. o O sea, sea, puedes puedes pedirlos pedirlos todos todos de un solo, como en como en una una lista, lista. como un Como un formulario. formulario. Digamos, Digamos, qué sé qué sé yo, yo, para para insertar insertar una una ciudad, ciudad, por por ejemplo. ejemplo. Entonces Entonces pedías tal pedías tal vez el vez el país, país, después después la la ciudad, ciudad, después, no después, no sé, sé, lo que lo que sea. sea. Y Y después nada después nada más más tenés un tenés un botón de botón de agregar agregar y el y de el de agregar agregar verifica que verifica todo que todo esté esté bien. bien. Si en Si en caso de caso de que que algo no algo no esté esté bien, bien, qué sé qué yo, sé yo, tiras un tiras un mensaje de mensaje de error error con lo con que lo que vi vi el el viernes con viernes con los los de el, el el message message box box y ya y con ya eso con eso como que como que vas vas acomodando, no acomodando, no sé. sé. Eh, Em, pero sí, pero sí, sí, no, sí, no, digamos, digamos, creo que creo que con, con, digamos, digamos, formando formando todo como todo si como si fuera fuera un un form, form, un un formulario, formulario, creo que creo es que es bastante bastante útil. útil. Eh, Eh, sí, o sí, sea, o es sea, es para para dudas, dudas, pero pero principalmente, principalmente, bueno, si bueno, si tenés, tenés, iba a iba a haber haber recursión de recursión de nuevo, nuevo, porque sé porque que sé que tienen tienen examen ya examen ya casi, casi, full de full de recursión, recursión, entonces entonces como como para para reforzar reforzar eso, eso. pero Pero sí, si, tipo, si tipo, no si no tenés tenés más más dudas, dudas, sí, no es no es necesario necesario que te que te quedes quedes tampoco. tampoco. Pero Pero no, no, si si tenés, tenés, vemos vemos recursión y recursión ya. y ya. Pero Pero tengo que, tengo que, un un momentito la toquecito a la asistencia asistencia nada nada más. más. Sí, no, Sí, no, bueno, no bueno, sé no si sé si tenés más tenés dudas más con dudas la con la parte parte del del QR, QR, si si estás estás bien. bien. Tipo, Tipo, si si entendiste entendiste esta esa parte. parte. Okay. Okay. Ah, Ah, bueno, bueno, ya ustedes ustedes están en están en revisión hoy, revisión hoy, ¿verdad? ¿verdad? Y Ah, ya, y ya la ya la tuviste. tuviste. Ah, Ah, bueno. bueno. Ah, Ah, ok, ok, ok. ok. No No sé. sé. ¿Qué me Qué me estás estás diciendo? diciendo? Ujú. Sí, 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 no. no, Ahí, ahí, digamos, en el digamos, en el documento documento creo que creo que está está relativamente bien relativamente bien explicado explicado cómo, cómo cómo usarlo. usarlo. Y Y tipo, tipo, con los con los ejemplos de ejemplos de código código debería debería ser ser suficiente. suficiente. Pero Pero igual, igual, si si tenés tenés dudas o dudas o algo algo más, más, me me puedes puedes decir, no hay decir, no hay ningún ningún problema. problema. Eh, Eh, ok, ok. ok, ok. Dino, Dino, bueno, voy a voy a pasar un pasar un toquecito con toquecito con recursión. recursión. Es Es rápido, rápido, no no voy voy a a redundar redundar mucho mucho porque, porque, digamos, digamos, ya hay ya hay como como 6 seis tutoriales tutorías full de full de recursión. recursión. Eh, Y entonces, entonces, tipo, con tipo, con eso eso puedes puedes guiarte guiarte también. también. Pero Pero igual igual es es bueno bueno y di, que que tengas tengas como un como un refuerzo. refuerzo. Y Y voy a voy a compartir compartir pantalla. pantalla. Ok, Ah, ok, 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 perfecto, sí, perfecto, sí, tranquilo. tranquilo. Dale, 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 no hay dale, no hay problema. problema.
Ahí está, bueno, ahí estoy compartiendo, no sé si estás viendo. Ok, 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 voy. Bueno, recursión, ni siquiera voy a abrirla, porque es como lo mismo. Bueno, recursión es una técnica de programación donde una función se llama a sí misma. Ya esto se ha hablado mucho, pero es básicamente para resolver un problema sin la necesidad de usar ciclos. Bueno, la recursión nació antes de los ciclos, porque la recursión nació en la programación funcional, que fue en las primeras programaciones que existían, porque se basaba en funciones matemáticas y en funciones matemáticas como tal no existe la recursión, pero podría representarse como una sumatoria. Bueno, sí existe la recursión en un tipo de funciones, como en Fibonacci y estas, pero no es como tal recursión como la de Progr. Más bien es como que la de Progr tomó esa y se basó para crear la recursión acá. Pero lo que hace es básicamente tener un problema grande y lo va dividiendo en problemas más pequeñitos. Y cada problema más pequeñito lo va llamando otra vez recursivamente hasta que ya el problema sea tan fácil de resolver que se haga prácticamente automático. Entonces se hace automático y cuando ya se completa esa solución, regresa. Y después va viendo que esa ya bueno, ya tengo un resultado y voy a hacer la otra parte. Y así va, poco a poco va retornando hasta que al final consigue el problema más grande. Para llegar a solucionar el problema que uno tenía. Bueno, la recursión tiene dos puntos clave, que son el caso base, que es la condición que debe cumplirse para que la recursión se termine. Sin una recursión, una función recursiva, cualquier recursión, no existe ningún caso base, la recursión nunca va a terminar. Y va a consumir todos los recursos de la computadora en algún punto. Está bien, si es una vara que va contando de uno en uno, quizás va a durar mucho consumiendo todos los recursos de la compu, porque actualmente las computadoras tienen bastantes recursos. Pero va a llegar un punto, qué sé yo, unos días después, que ya la computadora va a petar y va a morir. Y es lo que va a pasar cuando hay un caso base. Que un caso base tiene que ser como un delimitador que diga, ok, ya termine. Aunque, bueno, en Python, en otros lenguajes no tanto, pero en Python existe algo que se llama como límite de las llamadas recursivas, que es que cuando llega una cierta cantidad, creo que son 999 en Python, cuando llega esa cantidad de llamadas recursivas, se detiene el programa, porque ya es demasiado. Muy bien. Y después están las llamadas recursivas, que las llamadas recursivas son, cada vez que una función recursiva se llama a sí misma, pero con un problema más pequeño. Tenemos dos tipos de recursión, la recursión de pila, que la recursión de pila lo que hace es, me va a cada llamada recursiva que yo hago, le voy adjuntando o concatenando o uniendo una parte del resultado. Y cuando ya llego al caso base, lo que voy a hacer es retornar el resultado más pequeño y después lo voy a ir uniendo con todos los demás subresultados que existen. Se llama recursión de pila porque usa la pila del procesador para ir apilando básicamente los resultados. Y cuando ya se llega al último caso, que fue lo que dije antes, va sacando de la pila del procesador y los va hundiendo. Por ejemplo, cuando se trata Fibonacci en pila, ahorita lo vemos, pero cuando se usa Fibonacci en pila, lo que se hace es, se va guardando en pila o en una variable. Bueno, no es que no sea una variable, es la pila del procesador, que es una parte física del procesador, donde se van guardando registros. Se van guardando ahí los datos y ya cuando van saliendo se van uniendo. Y luego está la de cola. ¿Qué diferencia de la de pila? Esta no va guardando en la pila del procesador, sino que esta va guardando como, por decirlo así, en un espacio de memoria definido el resultado. Y cada vez que hago una llamada recursiva y encuentro un caso base, lo voy a ir uniendo. Entonces ya cuando yo llego al caso base final de la recursión, lo único que voy a hacer es retornar esa variable, por decirlo así, ese valor de memoria que existía. Normalmente la recursión de cola usa una función auxiliar para poder funcionar. La de pila no tanto. La de pila no necesita
una función auxiliar, aunque sí se puede usar, claramente se puede usar, pero no es necesario. En la cola casi siempre es necesario usar una función auxiliar. Por ejemplo, aquí tengo el factorial en pila, que, bueno, el factorial de pila ves que solo es una función que recibe un n. Si el n es igual a 0, por convección matemática sabemos que el factorial de 0 es 1. Entonces ese es mi caso base. Si n es igual a 0, voy a retornar 1. Ahí. En caso contrario, voy a retornar. Aquí está, ¿ves? Aquí, esta operación que está aquí es la pila. Cuando yo hago una operación y la apilo junto con una llamada recursiva, que es esto. ¿Ves? Entonces, aquí está la pila. La operación es la multiplicación. Y yo llamo a la llamada recursiva. Entonces, cuando ya este valor sea 0, voy a retornar un 1. Ok, aquí me queda. Esto se va a transformar en 1, porque es lo que me retorna aquí. 1 por n. Y n era cualquier número, entonces así va. Pero n también era una llamada recursiva, entonces va volviendo y va volviendo y va volviendo y así va hasta llegar al final. Y luego está la de cola. Ves que aquí existe una variable que se llama acumulador igual a 1. Esto es algo que se puede hacer en Python, pero en otros lenguajes no se puede hacer, que es definir bueno, como darle un valor preestablecido a los parámetros dentro de funciones, que en este caso es un acumulador de 1, que es el acumulador es donde yo voy a guardar el valor. Bueno, igual, aquí tenemos el mismo caso base. Cuando el n es igual a 0, yo voy a retornar, en vez de retornar 1, voy a retornar el acumulador. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Si aquí me llega a 0, ves que yo tengo el acumulador en 1. Entonces, si n es igual a 0, yo voy a retornar el acumulador, que el acumulador es 1. Entonces, ¿ves? Así es. Bueno, esto explica por qué el acumulador es 1. Y en caso contrario, de que el n no sea igual a 0, lo que yo voy a hacer es hacer una única llamada recursiva. Ves que no hay otra operación además de la llamada recursiva, pero lo que voy a hacer es reducir el problema y aumentar el acumulador, que ese acumulador es la cola. Y ya cuando llego al caso base, lo que retorno es el acumulador. Bien. Eso está por esta. Vamos a ver. Es que al final estos dos son como lo mismo, pero ya es como para explicarles un poquito más. Bueno, la recursión de pila, que la habíamos visto, que la recursión de pila, también conocida como, bueno, recursión de cola, pero es que esa era como la convección de antes. Bueno, sí, es lo mismo que dije antes, es un tipo especial de recursión donde la llamada recursiva es la última operación que se realiza dentro de una función antes de regresar a un valor. Esto permite que la máquina virtual de Python reutilice el mismo marco de la pila, que fue lo que estamos diciendo, la pila, para las llamadas subsecuentes, que son como las llamadas que van quedando poco a poco. Lo que optimiza el uso de memoria, aunque en Python no optimiza automáticamente los recursos, como lo hacen otros lenguajes de programación. Bueno, aquí está cómo funciona. Cuando una función recursiva se llama, bueno, en pila, el sistema apila cada llamada en la pila de llamadas, que es la pila del procesador, donde cada vez que se ejecuta una nueva llamada, se agrega un nuevo marco en la pila, o sea, dentro de la pila se agrega un valor de retorno y una llamada recursiva. Cuando se llega al caso base, se agrega únicamente el valor. Y como ya no hay llamada recursiva, empieza a retornar, y empieza a retornar, y empieza a retornar. Y así va hasta tener todos los valores. Y bueno, aquí hay algo importante, que es la profundidad de la recursión y límites de la pila, que era lo que estaba diciendo antes. Que en Python, bueno, Python tiene un límite en la profundidad de una recursión, que está determinada por el tamaño de la pila de llamadas, o sea, cuántas llamadas puede existir en la pila. Que para verlo, bueno, se tiene que importar en un script, en un archivo, se tiene que importar el sys, y yo puedo ver cuánto es el valor haciendo esto, imprimiendo el sys.getRecursionLimit, que es este método del sys. Bueno, sys es sistema, ¿verdad? Esa es la importación del sistema operativo. Entonces, cuando yo importo el sistema operativo y al sistema operativo le aplico el método getRecursionLimit,
lo que me va a tirar es cuánto es el límite de recursiones que permite mi sistema. En este caso, el valor por defecto es 1000, pero si yo lo quisiera aumentar, lo que hago es sys.setRecursionLimit y le pongo un nuevo límite. Ese nuevo límite puede ser menor o mayor a 1000, pero eso lo defino yo. Vamos a ver con la última, que es de cola. Y bueno, recursión de cola, aquí está. La recursión de cola ocurre cuando la llamada recursiva es la última operación realizada por una función. En otras palabras, la función no tiene que realizar ninguna operación adicional después de que se llama de que se hace la llamada recursiva. Porque en el caso de la pila, cuando se termina el caso base, cuando se encuentra el caso base, sí hay una operación más que hacer, que es desapilar todo y unirlo. En el caso de la de cola, no, eso no se tiene que hacer. Porque ya hay como un acumulador que tiene el valor preestablecido que se va aumentando poco a poco. Bueno, ¿cómo funciona? Primero se hace la llamada recursiva de cola, donde la llamada recursiva es la última operación en la función. Luego está la optimización de la recursión de cola, que el intérprete o compilador puede optimizar el uso de la memoria reutilizando el marco de la pila. O sea, al final sí puede usar la pila, pero casi nunca lo hace. Y después está el caso base, que es similar al de la pila, pero con utilización para evitar el desbordamiento de la pila. Que esto de desbordamiento de la pila es porque existe la recursión de cola. Porque la pila se desbordaba, bueno, se puede desbordar si hay muchas llamadas recursivas, si hay muchos retornos. Entonces por eso existe la cola, porque la cola lo único que tiene es como una dirección de memoria donde hay una variable que tiene pues el valor. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que es el factorial, que bueno, ya lo habíamos visto, que tengo un número, el resultado. Si el número es igual a 0, voy a retornar el resultado, que el resultado por defecto es 1. Por defecto es 1. Y en caso contrario voy a retornar el factorial del número menos 1, o sea, yo reduzco el problema y aumento el resultado. Entonces, bueno, de momento, esto es lo que es recursión. Voy a hacer unos ejemplos, pero no sé si en un momento tenés alguna pregunta con lo que dije. Sí, ya se ha visto bastante, por eso es que, digamos, sí quería hacer como... Es que la idea original era hacer una práctica de examen, pero la profe no me dejó. Entonces, lo más cercano que puedo hacerles es ver un poco de recursión. Entonces, suave, vamos a ver qué tengo preparado para hoy. Esto está en semana 7, si no me equivoco. Tengo que buscar los ejercicios de recursión. Así, no lo tenía descargado, lo tenía en el OneDrive. Vamos a ver el visual. Un lunes, una semana. Lunes de semana 3.
papaya. A la pucha. Se va. Voy a desactivar el copilot. Bien, aquí hay varios ejemplos de bueno, de funciones que se pueden hacer con recursión. Entonces voy a hacer tal vez unas 3 y las hago de ambas formas, de pila y de cola. Vamos a hacer esta, una que trabaje con listas. Dice, diseña una función recursiva que busque un elemento específico y una lista. La función debe volver true si el elemento está presente y false si no. Entonces vamos a ver. Vamos a poner aquí de pila de momento. Aquí está de cola. Def encontrar elemento. Y yo recibir un elemento y una lista. Ok, vamos a ver. Si la lista es igual a una lista vacía, yo voy a retornar false. En caso de que si la lista en la posición 0 es igual a al elemento, yo voy a retornar true. En caso contrario, voy a retornar encontrar elemento, el elemento, coma, la lista a partir del índice 1 en adelante. Bien, esto parece que no es ni de pila ni de cola, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hago para que funcione de pila. Para que funcione de pila yo tengo que tener una operación extra que me ayude. Pero realmente pero realmente no es necesario, porque ya así como está, es la forma más eficiente de tener esta recursión en pila. Porque, digamos, no es necesario utilizar la pila para esto. Sin embargo, sí se puede usar la cola. ¿Cómo uso yo la cola? Bueno, primero aquí call. Voy a quitar esto de aquí. Esto aquí. Voy a poner un aux. Voy a hacerlo con un aux. ¿Está? Bien. Ahora. Muy bien. Primero yo tengo mi función encontrar el elemento de cola. Primero, bueno, yo recibo los dos elementos que se me pide, el elemento y la lista. Si la lista está vacía, yo voy a retornar false, porque es lo que me dicen. Digamos, si la lista está vacía, obviamente no hay nada ahí, entonces el elemento no está ahí. En caso contrario, yo voy a retornar la llamada recursiva. Bueno, en este caso no es la llamada recursiva porque no es la misma función, pero voy a retornar la llamada a la función encontrar elemento call aux, que es la auxiliar que me recibe el elemento
la lista y un valor, que este valor me dice si está o no está. Entonces, aquí, a ver, esto está, más bien, ese sería el caso base. No, mentira, no puede ser, es este. Bien, ya aquí cuando llego al elemento, bueno, al encontrar el elemento callouts, me recibe el elemento, la lista y está. Si la lista es vacía, voy a retornar false, porque ya recorrí toda la lista. En caso contrario, de si la lista en la posición 0, o sea, en el primer elemento, es igual al elemento, yo voy a retornar está. Porque está. Bueno, no, mentira, yo voy a retornar, perdón, voy a retornar la llamada recursiva y le voy a mandar el elemento, una lista vacía y true. Entonces lo que me hace esto es, me pone la lista vacía para que el caso base me valide que está vacía y me retorne el está. Y en caso contrario de que no sea igual al elemento, voy a hacer la llamada recursiva, pero con la lista a partir del elemento 1 en adelante. ¿Ves que entre estas dos, obviamente la que es muchísimo más eficiente por todo es esta, la de pila? Porque no tienen que hacer tantas operaciones. Por ejemplo, aquí tiene dos tipos de llamadas recursivas diferentes. Aquí solo hay una. Aquí no hay ninguna operación en la pila. A pesar de que sea de pila, no hay ninguna operación en la pila. Y tampoco hay una variable extra que al final lo que está generando es como ruido. O sea, no está siendo tan eficiente. Y sí. Bueno, voy a pasar con la siguiente. Vamos a ver cuál podría ser la siguiente. Esta. Contar los caderes de una cadena. O sea, de un string. Ya ustedes vieron el string, entonces no habría problema. Y se crea una función recursiva que cuente cuántas veces aparece un carácter específico en una cadena de texto, o sea, un string. Voy a poner aquí pila. Voy a poner cola. Entonces, def contar caracteres de pila. Y voy a recibir un string y voy a recibir un carácter. Y el string es igual a un string vacío, voy a retornar 0. En caso contrario, voy a ver si el string en la posición 0 es igual al carácter que estoy buscando, voy a retornar 1 más, aquí está la pila, contar el carácter de la pila, del string a partir del elemento 1 y le voy a mandar el car. En caso contrario, voy a retornar 0 más contar string del string a partir del 1 hasta adelante y del car. Y ya así funcionaría. Ok, digamos, yo recibo mi string y mi carácter. Si el string está vacío, yo voy a retornar 0. ¿Por qué? Porque ya terminé, o el string está vacío completamente, o ya terminé de recorrerlo. En caso contrario, que no esté vacío, yo lo que voy a hacer es voy a comparar el primer carácter de la izquierda con el carácter que yo recibí. Si ese carácter es igual, lo que voy a hacer es voy a apilar un 1 en la pila y lo voy a unir con la llamada recursiva. Que al final la llamada recursiva va a llegar en un punto que va a llegar a 0. Entonces va a retornar 0 más tal. Y en caso de que no sea igual, voy a retornar un 0 y todo lo demás. Y bueno, y la llamada recursiva. Entonces así es como serviría pila. Ahora vamos a ver cómo funcionaría cola. Def contar el carácter de cola, aux, me va a recibir el string, me va a recibir un car y me va a recibir un contador. Bien. Si el string está vacío,
Entonces el string está vacío. Voy a retornar el contador. En el caso contrario, si el string en la posición 0 es igual al carácter, voy a retornar contar, car de cola auxiliar del string cortado, cortar a partir del 1 en adelante, del carácter que no se modifica, y el contador lo voy a aumentar en 1. Bien. Y ahora, en caso contrario, voy a hacer lo mismo, pero esta vez el contador no se va a aumentar. Muy bien, ese es el auxiliar. Ahora voy a crear el original. Bueno, el que no es auxiliar, el que se llama contar de car de cola, que va a recibir un string y va a recibir un carácter. Y verifico si el string es igual a vacío. Voy a retornar un 0. En caso contrario, voy a retornar contar car de cola aux del string del car de 0. Porque va a empezar en 0. Porque si no hay, me va a retornar un 0. Entonces, aquí está, contar car de cola. Recibo un string y recibo un carácter. Si el string es vacío, voy a retornar un 0. En caso de que no sea vacío, voy a retornar la llamada a la función de contar car de cola auxiliar. Cuando le mando el string normal, sin modificaciones, le mando el car, que es el carácter, y le mando un 0, que el 0 es la cantidad de veces que aparece ese carácter dentro del string. Muy bien, después de aquí llega la función auxiliar. Aquí, esta función auxiliar me recibe el string, el car y el contador. Que el contador es cuántas veces aparece la palabra, el carácter dentro de la palabra. Si el string es igual a un string vacío, voy a retornar el contador. En caso de que, en caso contrario, si el string es, el string en la posición 0, o sea, el carácter del string en la posición más a la izquierda es igual al carácter que yo estoy buscando, voy a retornar. Aquí hago cola, aquí aplico cola, aquí en colo, aquí en colo. O sea, llamo la función recursivamente, le mando el string desde la posición 1 en adelante, le mando el car, que es el carácter, y el contador lo aumento en 1. Y en caso de que no sea igual al car, voy a hacer lo mismo, pero el contador no lo aumento. Y bueno, así funciona. Y por último está el tercer ejercicio, para no hacer tantos, porque al final es como lo mismo. Vamos a ver. Esta. Es fácil también. Dice, crea una función recursiva que sume todos los elementos de una lista de números. Y entonces voy a crear la de pila. Luego lo voy a hacer de cola. Bien de pila. Def suma elementos de lista de pila. Quiero hacer una lista. If list, si la lista está vacía, yo voy a retornar 0. En caso contrario de que la lista no esté vacía, yo voy a retornar la lista en la posición 0, que es el elemento que estoy sumando, más la suma elemento de lista, y voy a cortar la lista. 0 desde el 1 en adelante. Muy bien, eso es bastante sencilla. Primero tengo la función que recibe una lista. Si la lista está vacía, voy a retornar un 0 porque no hay elementos que sumar. En caso contrario, voy a hacer el retorno de, aquí hago el apilamiento, inserto esta operación dentro de la pila, que esto es lo que tenga la lista en la posición 0, más la llamada recursiva.
y recorto el problema. Aquí está. El problema era la lista grande y la voy recortando poco a poco. Y así hasta terminar. Y ahora voy con la de cola. Def suma elementos de la lista de cola. Voy a recibir la lista. Bueno, cola aux de cola. Y voy a recibir un sumador. Igual, si la lista es igual a una lista vacía, voy a retornar el suma. En caso contrario, voy a retornar suma de cola aux de la lista en adelante, bueno, del 1 en adelante, y a la suma le voy a sumar la lista ahí, en la posición 0. Y listo. Esta es la recursiva y ahora voy a crear la original. Def suma elementos lista cola. Y va a recibir una lista. Y aquí, si la lista es vacía, voy a retornar un 0. En caso contrario, voy a hacer un retorno de la suma elemento de cola aux. Le voy a mandar la lista y le voy a mandar un 0. Muy bien. Entonces, esta es la primera función, la función principal. Yo tengo la función que se llama suma elemento lista cola que recibe una lista. Si esa lista está vacía, yo voy a retornar un 0. ¿Por qué? Porque no hay elementos dentro de esa lista. En caso contrario, yo voy a hacer un return de la suma de los elementos de la cola auxiliar y le voy a mandar la lista la lista y un 0. Ese 0 es el acumulador. O sea, cuántos elementos la suma de los elementos que hay en esa lista. Muy bien, en la llamada recursiva, en la función recursiva, recibo la lista y recibo la suma. Si la lista es igual a 0, voy a retornar la suma. En caso contrario de que la lista no sea 0, no sea igual a vacío, yo voy a retornar la llamada recursiva y aquí hago un encolamiento porque no hago ninguna otra operación que no sea solamente la llamada recursiva. Voy a recortar el problema, que es cortar la lista, y luego voy a sumar lo que tenga el elemento, o sea, lo que ya tengo guardado, más lo que haya en la lista en la posición 0. Y así sería. No sé, no sé, Ale, si... ok, ya te fuiste. Pero sí, chicos, eso es básicamente, o sea, recursión es algo bastante fácil. Sé que ahorita, en este momento están en revisión, entonces, no los culpo. Pero sí, espero que esto les sirva para el examen. Igual, probablemente el miércoles volvamos a ver recursión para que les sirva para el examen. En todo caso, y cualquier cosilla me pueden hacer preguntas el mismo miércoles o ahorita en la tarde. Pero sí, eso sería. Entonces, muchísimas gracias por ver y hasta luego.